Okay, welcome to KDTV and the continuing story of the Cristeros from Mexico. I have with me today a couple who originate from the town of Arandas, Jalisco, Mexico, the hometown of my father, and their families actually had some interesting stories as they lived through the Cristero Revolution. And with me today is Sir Abel Magana Sr. and Rosario Magana Ramirez, who are both from Arandas, but actually live here in Oxnard. Bienvenidos. Oh, gracias. Sí, sí. Yo mi tiempo en ese tiempo pues estaba muy chico realmente y yo no recuerdo mucho de esa era de cristeros allá, pero por esa razón también cuando mi padre también vivió una temporada acá y todo, pues nos criamos como quien dice sin padre, porque todos tan familia tan grande y todo, y pues yo pienso que mi madre sufrió mucho, De cuidar pues. para los niños, sí. Y su familia fueron o son los Magaña de ahí de Arandas. Y interesante que tenemos el beato Luis Magaña Servín, que es un de su familia, o sea, este señor Por parte de mi papá. fue el sobrino de su papá. Sí. Después, el papá de Luis y su papá fueron hermanos. Hermanos, sí. Y su papá se llamaba Benito Magaña. Benito Magaña. Y el papá de Luis, ¿cómo se llamaba él? Él también creo que falleció cuando era muy joven también. Sí. Porque la razón también es de que yo, muy chico, entonces una tía de nosotros ya vivía en la capital de México. Yo me fui como a la edad de 9, 10 años, me fui para México con mi tía y allá duré un tiempo hasta que mi mamá ya se decidió mejor salir del pueblo porque pues era muy duro para ella. Sí. Tener todo. Y después de ese tiempo, o sea, lo que usted conoce de su familia, fue algo de que hablan ellos de esa historia de los Magaña que fueron de los cueros de allí de Arandas, y tomaban los cueros y los cambiaban de color, o sea, los ponían en un... Los curtían, los cambiaban de color y luego ya los vendían para zapatos. Y fue de toda la familia, o sea, de los más grandes a los chicos también. Los hijos. Yo conocí a varios de los Magaña. Conocí a uno que se llama Chole, y luego don Raimundo Magaña, otro, ¿cómo se llama? Que quedó también viudo, todavía quedó viudo él, poco joven, y a todos nos estaban echando los perros todo el tiempo, todo el tiempo que andaba queriendo casar con puras jovencitas que tenía, pues entonces yo tenía como unos 15, 16 años, ¿cómo se llama? Don Marcelino, es el que dio, don Marcelino Magaña, él que quedó bien joven, pero no siempre ya para uno, pues ya estaba bien viejo. Sí. Y luego conocí a otro super los Magaña, bueno, nomás al medio hermano de él. Oh, Jesús. Jesús. Y fueron de allí, todos de allí, de Arandas, se No, creyeron de allí en la ciudad. Era un pueblito de ese tiempo, ¿verdad? Sí, pues conocía a toda la gente allí. Nos vemos como de familia y en ese entonces, porque el pueblo era chico, Sí. nos conocíamos bien y era bonito, pero la última vez que fui ya no me gustó porque ya cambió por completo, ya todo. Antes no teníamos ahí pues casi ni burros, y ahora ya tenían
bases y ya que todo era pavimentado, Sí. porque cuando yo vivía ahí era pura empedrado, puro Sí. empedrado de las calles. Y ya después cuando regresamos no Fue sé, como una carretera y se me hizo tan raro porque nuevos caminos, andábamos sí. todo el tiempo nosotros cuidando al hombre que vendían agua, ponían unos tanques grandes así en un caballo, y luego todo el tiempo estaba uno esperando, ay, a ver a qué hora vienen a traernos para agarrar agua para bañarnos y Sí, para todo, porque para el no agua, teníamos ni agua. sí. Ahora, todo bien en unos hoteles grandísimos, banco, pues ¿cuál banco había? No, hasta la gente, los ricos, enterraban su dinero en las paredes y dineros, después cuando se morían, pues ni decían dónde lo habían dejado el dinero, Sí. y otra gente que vivía ahí, pues era que sacaba el dinero y se hacían ricos ahí. Así se les, sí, así Mucha pasaba gente. todo, sí. Mucha gente es así. Y de ese tiempo, o sea, creo que fue su papá que vivió durante su papá de usted Mi papá también, y del él señor vivió también. en ese tiempo de la ¿Y revolución. qué le había dicho de ese Me tiempo? platicaba, decía que pues era muy duro porque no tenían, teníamos mi papá y mi mamá pues eran mucho de familia, y entonces que un día dijeron los cristeros, los revolucionarios, más bien que le estaban dando paquetitos de dulces para los niños. Y que mi papá le dijo a mi mamá, voy a ir a agarrarnos para mis hijos a ver si es cierto que estos están haciendo mis amigos de nosotros. ¿Y fueron Y ellos eran del los gobierno? revolucionarios, eran los del gobierno. Entonces cuando llegaban ahí, lo que hacían que decía mi papá que los amarraban de los caballos y se los llevaban, como quien dice, arrastrando en una... ¿Se llevaban un los lugar que más se llevaban grandes se llevaban o a los los hijos? papás. A los los papás. niños no iban, pero se llevaban Después a los los papás. engañaron. Los engañaban para podérselos llevar y fusilarlos. Y mi papá, había un lugar que tenía la historia ahí en Arandas que decía que ahí había parado el águila primero y que ahí iba a ser México. Sí, Y sí, ese es el cerro de Mexiquito. sí, el Mexiquito, Ajá, y sí. en ese cerro tenía como un monumento grande. Sí, Y estaba hueco el monumento, podían entrar ahí, pero... Y mi papá me decía que él, pues ya cuando los echaron el lazo encima para llevárselos, que nomás se encomendó a la sombra del Señor San Pedro, porque mi papá era muy católico y que él siempre, la sombra del Señor San Pedro, donde quiera. Y que entonces cuando los llevaban, no sé cómo, Dios y la sombra del Señor Pedro lo cubrió, se les escapó cuando iban los revolucionarios muy entretenidos, platicando en los caballos, cuidando a la demás gente, y él se metió. Y se escapó. Se escapó y se fue y se metió ahí a ese monumento. al Entonces Mexiquito. decía él que cuando lo notaron que no iba, andaban como demonios buscándolo y corriendo detrás del monumento, le dieron vuelta y mi papá estaba dentro y no lo vieron. Y no lo vieron, No lo pero vieron. pasaron allí por él, Pasaron porque por pues se escapó y notaron ellos que él no estaba Que con ya no la estaba gente. ahí, ¿eh? Y lo Wow. buscaron y decía mi papá, no tenía, y no, pues yo me llegué a meter ahí, no tenía puerta ni nada ahí, y por eso le digo que Tenía hubo mucho milagro Sí. ella me dejó a mí Un milagro sí, porque, grande. mi papá todo el tiempo platicaba, mi papá sí, y era, cuando íbamos al rancho, lo querían tanto, todo, porque él fue huérfano de padre muy chiquito, entonces se crió con una familia que se apellidaba Villalpando. Bien, Y el de don Clemente eran muy ricos, tenían unos terrenos, le decían allá
¿cómo le decían en los terrenos allá? Del plan. Los planes. Y era don Clemente Villalpando, era una persona muy rica y tenía muchos hijos. Entonces mi papá se crió ahí con ellos. Y él, cuando vivíamos en el pueblo, cuando íbamos, porque él sabía hacer muy bonitas lápidas para los difuntos y todo, con muy bonitas inscripciones y sabía hacer muchas cosas, porque mi papá trabajó en la obra por toda su vida. Entonces él se crió ahí con ellos y don Clemente lo veía como su hijo. Cuando íbamos al rancho, mi papá y a veces que iba a hacer algún trabajo o nomás a visitarlos, yo me acuerdo que estaba yo, tendría unos 3 años, y me iba siempre con él. Y se juntaban todos los rancheros en cuanto, ¡ay, aquí está el maestro! No, se sentaba, hacían unos lumbradas y luego ponían calabazas, elotes y todo para estar comiendo en la noche. Se pasaban toda la noche y yo durmiendo ahí por un lado de mi papá. ¿Verdad? Ellos platicando él y pues contando, pasando tiempo. Pero los tenía todo el tiempo a risa y risa y risa, porque mi papá era una persona para contar chistes y todos mis hijos son igual, fíjese. Todos sacaron la misma simpatía de mi papá para decir chistes. Todos, Jorge, la imita quien sea. Eso es bueno. Es Jorge y Eivor, bien chistoso. Víctor, todos mis hijos son pero bien chistosos, sacaron como su papá. Simpatía de mi papá, Sí. pero mi papá eso me platicaba de los, mi mamá pues también me platicaba a veces ella cuando los cristeros, pero ella no, ella más bien estaba todo el tiempo en la casa cuidándonos. Y después de su papá, pues él tenía la edad de los hombres que se metieron a Sí, la pues cristiada, mi papá murió ¿verdad? de 101 años. Él sobrevivió todo. Después, durante ese tiempo, ¿él se metió de cristero o él no se quedó afuera de la guerra? Que estaba afuera de la guerra él, Okay. pero... Okay. Pero decía mi papá que había sido una revolución muy cruel, porque decía que había a veces después lo conocí yo a un señor que era capitán, Zeta Martínez. no, se llamaba Salvador Villalbazo. Okay. Tenía teniente. tenía una cara preciosa, pero decían que tenía un alma de demonio. Wow. Porque decía mi mamá, nos contaba que cuando se los llevaban a besar, a fusilarlos, les rebanaban los santos de los pies, y luego ponían sal y los hacían que pisaran en la sal. Los torturaron a la gente, a los hombres. Torturaban mucho a los hombres, los torturaban Ay, mucho. qué malos. Sí, tenían... yo oía nombrar que el padre Pedrosa, que fue un padre también Que se salió él de la iglesia Ajá. para pelear. Para Y él pelear. tenía él fue de una cabeza de los cristeros. Sí. Y él tenía unos que pues se juntaron con él Ajá. para pelear. Y también es que lo torturaron mucho a él también. Eran crueles todos, decía mi No, papá. pues que tan todos- crueles que decían que hasta los amarraban de las piernas Sí. con 2 caballos y luego corrían uno para allá y otro para el otro lado. Ay, ay, ay. Los hacían pedazos de las Ay, personas. ay, Y en la noche llegaban a los, como lugares donde pensaban que era algún individuo que les estaba ayudando a los Sí. cristeros. Que los Y estaban los levantaban y se los llevaban. No, Sí, no porque importaba la había- familia ni nada. Había muchas casas allí que pues allí se quedaban los sacerdotes pues escondidos Sí. Sí. o tenían misa en la madrugada. Dicen que así no sé, mi mamá, que así lo hacían, y luego escuelas católicas. No había durante ese tiempo. No. O sea, ¿dónde se criaban los niños de la escuela? Porque
la gente no quería que pues se pasaban con la escuela del gobierno porque les decían maldichos, ¿verdad? Les decían unas cosas malas. Sí, Y eso decían, pero no. Pero las escuelas, que poquitas que yo me acuerdo que era una señora, ¿no?, que tenía su escuela, la tenía en su casa. en la En casa. casa escondidas iban, dicen que en el tiempo que yo iba ya no, pero cuando decía mi mamá que los ahí tenían que ir a escondidas y salir pues, también a escondidas porque si no... El gobierno les podía quitar la casa, gobierno, ¿verdad? Sí. Y después, pues, si había un esposo ahí, se llevaban con él. Los mataban sin piedad a la gente y Los fusilaban donde quiera. Dicen que así era entonces cuando fue eso pero yo no ni en sueños porque yo creo que yo tendría como unos 3 o 4 años, es que no me acuerdo, Muy pero chica. nomás lo que me platicaban mi mamá y mi papá. Pero mi papá sabía historias que como para hacer un libro, mi papá sabía muchas historias, era una persona que tenía una memoria y nada de mis hermanas, que es la segunda de la familia, tenía una memoria, ahorita ya no, porque ya tiene 88 años, pero tenía una memoria que de todo se acordaba. De ese De tiempo. de todo. Sí. Y yo no soy muy buena para Sí. acordarme. Pues conozco que Arandas pues llega a estar en el camino real, o sea, del pasaje del este al oeste. Y también llegaba pues allí muy cerca allí en los ranchos un camino que pasaba norte al sur. O Sí. sea, de allí pues podían estacionarse para la guerra y era muy grande la guerra allí en Arandas, allí en los ranchos Sí, que siguen de Jalisco. No, pues hacían también a muchas personas, les hacía alguien que sabía de albañilería, les hacía una pared extra de ladrillo así para que se encerraran allí porque cuando venían pues no había contemplación ahí, nomás llegaban y vámonos. Y había unos pues vecinos que podían pues decir que allí enfrente o allí a un lado vivían unos cristeros. O sea, la gente estaba pues muy con mucho peligro, Sí. porque alguien les podía reportar a los Sí. federales. Si alguien tocaba, o sea, oí que si alguien tocaba y les contestaban quién viven allí y ustedes necesitaban decir buena gente o gente buena, pero si habían dicho algo de Viva Cristo Rey o algo de Dios, después la gente le podían reportar que Sí. esta gente fue cristeros, ¿verdad? Sí, según dicen que era muy delicado hablar de la religión. Pues allí se puede decir que era 100% católica la Sí, gente. sí. Todos allí en el pueblo. Después que durante ese tiempo para no tener la religión, para no tener la iglesia abierta, que gente pues quería el sacramento, querían casarse de la iglesia, querían bautizar sus niños y no pudieron. O sea, fue escondido todo lo que podían hacer en ese tiempo, ¿verdad? Y ustedes decían que en ese tiempo reconcentraron a gente, o sea, les dijeron que se fueran de su casa Sí, me acuerdo que mi mamá me contaba de eso también. y que Sí. se demandaron de la gente, ¿verdad? De que Ya. tenían que salirse. Ujú. Porque creo que los federales, pues ellos pensaban que toda la gente estaba de apoyo con los cristeros. Sí. Y para quitarse de la guerra, o para pues conocer de los cristeros que estaban allí, querían sacar la gente también. Ajá.
Sí, pues Sí. yo me acuerdo que hablaba mucho de esa, que de la concentración, pero yo me entendía que era eso. Sí. Pero sí, sí. Mis papás, de mi papá, los sacaron del rancho Las Cruces y los mandaron a León, Guanajuato, 2 veces durante ese tiempo de los cristeros, sí. Regresaron a su rancho, pero estaban de pistola que se fueran o ahí quedaban muertos Ay, la gente, sí, sí. entonces hubo mucha. Sí, pues mucha gente Muy salió bien. del pueblo. Sí, Mucha y gente. nunca regresó después. No. Creo que En León, conoció. Guanajuato se fueron a mucha gente, a Totonilco y varios lugares allí, Se pero fueron. sí, porque ya era una cosa imposible ya Sí, sí. Ya mi papá era, como le digo, que cuando sería ese tiempo, fue un señor que trabajaba en eso. Siempre que iba yo, venía y me decía, no, dice, yo conocí a su papá y le hice de este modo para que no lo agarraran. Sí, porque hacían como una, pues... Doble pared. Doble pared para doble. que alguien se Y ahí podía se meter metían en para medio, sí, que para esconderse. no los encontraran. Y yo creo que por esa razón a lo mejor mi papá también en ese tiempo se vino aquí, duró la temporada, pero... He oído mucha historia también que muchos vinieron a los Estados Unidos de México Sí. durante ese tiempo, que mejor vivir y dejar todo lo que conocían de la ciudad donde se creían, pero venirse aquí para salvar su vida. Sí. Sí. Y mucha gente creo que también les daban un pasaporte para pasar acá. Para Allá en ese tiempo, pues seguramente que no se acostumbraba a nada de retratos ni nada. No. Y la única foto que hay en la casa de mi papá era como un pasaporte, un pase nomás, era como una tarjetita así, y ahí sacaron el retrato, ese que era para venir aquí. Y conoce de unos pasaportes que pues les dieron a los hombres o la gente que decía en ese tiempo de los cristeros que tenía un retrato y decía, este señor no es cristero. Y con eso podían pasar en los caminos. ¿No conocen ustedes de esa historia? No. Sí, porque no dejaban irse una gente o una ciudad a la otra, o un hombre de una ciudad a la otra, porque creían que fueron ellos cristeros. O sea, tenían un pasaporte especial en ese tiempo, en ese lugar, ahí en esa región de Jalisco. ¿No conocen de eso? No. Okay. Y después le quería platicar a usted, señor, del beato Luis Magaña Servín, que es uno de su familia, que el Papa Juan Pablo II le había dado, pues que es un santo él de ese tiempo. Y creo que he leído yo que Luis pues era un hombre muy católico, de la familia, pues ustedes son muy católicos, y él fue muy católico también. Sí. Y él tenía pues él fue de la ACJM, o sea, de los jóvenes católicos de México, de la asociación. Y él pues fue ¿cómo se dice? Mártir, Él fue mártir. Y creo que la historia es que los federales llegaron a la casa y se llevaron a su hermano. A su hermano. Y él se dio el voluntario por su hermano. Y él se entregó él solito. Para que le dejaran a su hermano. Porque cuando fui, la última vez que fui de Arandas fue cuando vi ahí, porque había en Arandas, no sé si la donde nombraron el templo del Señor San José, que duraron
siglos para hacer ese templo. Para- Mi papá trabajó ahí, pura cantera laborada. Sí. Un trabajo muy bonito, pero pues no tenía ninguna maquinaria ni nada, pura mano. Wow. Y los tienen tan alto, pero es altísimo, mucho. muy Tiene alto. las torres más altas del Porque país, sí, ¿verdad? ya, son las torres más altas y luego le pusieron una campana. No pudo con ella. Tuvieron que la tienen abajo. Sí, campana la tienen ahí grande. en la plaza. Sí, porque y en ese templo, y ahora cuando fui que ya estaba casi terminado, muy bonito que les quedó. Todo alrededor estaban todos los retratos de los que fueron mártires en esa revolución cristera. Y la iglesia que queda fue de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Señora de Guadalupe. que queda ahí en el centro, o sea, Sí, en la la- plaza. La principal, la iglesia principal. Sí. Y de allí creo que yo he visto un retrato es pintado de Luis Magaña y lo tienen ahí adentro de esa iglesia. Pero también afuera tienen un cruz en la pared de la iglesia donde lo fusilaron Sí. en ese tiempo. Porque cuando se entregó él y les dijo a los federales, mira, yo no soy cristero, pero yo soy católico, yo soy cristiano. Y si por eso me matan, pues, tengo esta fe de Cristo, right? Y Muchos de ellos dicen que ellos se entregaban, pero y decían, soy cristero, y se lo mataban. y muy fácil fue de los federales para matar a la gente Sí. después, ¿verdad? Sí. Wow. Sí, pues no había juicio ni nada. No había juicio. Este es muy importante, este tiempo, porque la gente, si los federales los engañaban, o sea, si pasaba un hombre que era de la edad más de 14 y era pues un hombre, ¿verdad? Que ellos creían, pues si no es federal, ha de ser cristero. Sí. Y después pues allí engañaban a muchos de los hombres de esa época, pero de esos pueblitos también. Ujú. Y de eso pues no tenían jueces para decir, ¿es un cristero o no? Y está metido en la guerra o no. Los federales nomás los podían matar allí, Sí. ¿verdad? Wow. Sí, dicen que era, no sé, era muy feo entonces. Decían, mi mamá, a descansar, que decía que era muy feo eso, de la revolución. Sí. ¿Y han explicado les explicaron sus papás o unos tíos o tías cuando ya regresó la iglesia? Cuando los abrieron otra vez las puertas de las iglesias ahí. Sí me explicaron, pero pues ya para acordarme ya, no me acuerdo. Tantos años, porque mi mamá en paz descanse nos explicaba, nos decía, y mi papá también, mi papá tenía muy buena memoria, pero ya no me acuerdo de nada de eso. Y ustedes pues ustedes son católicos muy dedicados de aquí, de la parroquia de Santa Clara, y Sí, ustedes siguen a la misa cada día. Dios todos los días vengo a misa. Sí, qué bueno. Y, no, ahorita, no, sí me dice que soy su segunda mamá. Ahora me dicen mamá. A todo el mundo le dicen, no sé qué mamá. Me quiero muchísimo. ¿Verdad? Se me van todos los que yo quiero tanto, porque también el padre Mike, yo lo quería muchísimo, se me fue. Luego el padre Marco está en Europa estudiando también. El padre Marco es un ángel. Muchos de los que han estado allá se han ido. Y ustedes creo que pues tienen esta fe porque son descendientes ¿Sí? de gente De buena, toda mi de gente, muy toda- católico, muy dedicados de la religión de la iglesia. Sí, toda mi familia fue muy dedicada. No, mi mamá, a ver, como a las 4, 5 de la mañana ya iba en friega.
iba a la, ella todo iba a la el tiempo- misa. No, que a la Muy- misa y que sermones y que esto, que la hora santa, que ahora esto. No, ¿Cree usted de que pues cuando ellos vivieron en esta temporada muy difícil, cuando no tenían la religión, cuando no podían pues ser católicos como ellos conocían, se quitó eso unos años y regresó que llegaron con más fe, o sea, con más dedicación, como nunca iban a vivir esto otra vez si podían pues pelear de esto otra vez? Estaba bien porque ellos querían mucho a nuestro Dios y a la iglesia católica y todo, ¿verdad? sí. Que es así como si fuera como, ¿cómo se dice? Dedicarse, pero sobre dedicarse de todo. Sí. Para estar libre de tener un Dios y que podían ir a la misa cada día, o sea, de los sacramentos que nosotros conocemos. Sí, sí. Pues muchas gracias de estar aquí conmigo ahora, No, de platicar de ese tiempo. Lástima que no, pues yo Que como no dice tengamos- ella, yo tampoco tengo memoria para acordarme de eso, porque como le digo yo, me fui muy joven a la capital de México con mi tía, y ya después mi mamá y mi hermana y mi otro hermano Francisco, porque el más mayor era Salvador, él murió como de 16 años, 15, 16 era el hermano. No Pero, lo conocí a él. y entonces ya cuando fuimos a la capital, pues este hermano que murió aquí, él se fue para Torreón a trabajar allá. Pues se desparrama toda la Sí, familia. la familia, ¿verdad? Ya, no. Y mi mamá, pues también, como le digo, sufrió mucho porque para darnos educación y todo, pues, como dice, también ahí estaba una tienda. Yo cuando iba a la escuela ahí, era una tienda grande que decía comercial, o sea, y allí también entraba uno a la tienda porque aparte de atrás era donde tenían las profesores ahí. A la escuela. Sí, porque pues todo estaba, no podía, Sí, pero sí. y ya después pues no, ya no tiene uno cosas así que pues ya yo me vine, se vino mi hermano para acá también. Y trabajamos mucho tiempo en la fábrica de azúcar también. Sí. Sí. Y pues ya estamos listos de completar esta serie que tengo yo de los cristeros. Muchas gracias de pasar No, pues este como tiempo le digo, en la mañana. yo no me acuerdo mucho ni de toda la familia por parte de mi papá. Parte de mi mamá, pues también, como le digo, muchas familias se fueron a Totonilco Sí. y otros a León, Guanajuato, y no duramos mucho tiempo allí en el pueblo, solo que lo que queríamos era salir de allí porque, pues, mi mamá también como quedó viuda y nunca se casó tampoco. Luego, pues todos ahí, ya lo que quería uno era salir de allí porque no había porvenir. No, sí, no. Se puso muy difícil Sí. para toda la familia, Sí, toda la sí. gente, ¿verdad? De los pueblos ahí en México. Sí. Sí, Sí. sí. Pues muchas gracias. No, pues, Muchas gracias porque yo sé que pues si consigo ese libro, pues, Sí. esa nota, no sé, se me hace que Esther me dijo un día que se la prestara para mirar toda la historia y me la mandó mi hermana Angelina. Y pues no, yo no... No sé si el Tony se lo o llevaría. Tony se la llevaría, no sé. Ahí venía la historia de Pero Luis. allí tenía Sí. todo, la historia de sus papás y todo.
de cómo vivió todo ese tiempo. Sí, sí. Pues muchas gracias. Sí. Ustedes son de una familia pues muy nobles de ahí de Arandas y muchas gracias de pasar con Sí, nosotros ahora para pues decirnos de ese tiempo, de lo que pasaba a la familia y lo que pues conocían ustedes No, de... pues ya todos nacieron de aquí, la historia. como mis hijos también, ya esto. Pero a Tony le gusta mucho ir a Arandas, pero ya a mí me da tristeza porque yo no tengo nadie ahí y ya sí. cambió por completo el pueblo, ya no conozco a nadie, ya no sé. Está No, pues Pero diferente, quiero mucho ¿verdad? al pueblo. vinieron Sí, mucha yo gente quiero mucho. mala allí, que fueron pues todos que le llaman los narcos, pues, entonces hicieron unas casas muy elegantes con swimming pool y todo. Es y, diferente no, el tiempo. Le di el café con a agua especial No, que... buscando Sí. el robador para que nos dejaran bote de agua y bañarnos. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias a usted.